con mucha expectativa estamos los pastores por estos tiempos de formación, donde todos nos abrimos a que el Señor nos ministre, desde los pastores hasta aquellos que vienen por primera vez a este curso. Necesitamos de la visitación del Señor. Necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos ministre. Así que separar este espacio para disponernos a que el Señor nos ministre es esencial. Creo que con nuestra presencia aquí le estamos diciendo al Señor: Señor, para nosotros es sumamente importante aprender de vos. Y eso es lo más importante. Independientemente de los que tengamos que hablar, lo que pone en funcionamiento el obrar de Dios es el hambre de cada uno de nosotros, que viene con expectativas de ser edificado, de ser ministrado, de ser enriquecido. Y Dios va a poner en estos siervos inútiles palabras para enriquecernos por el anhelo que todos tenemos. ¿Amén? Amén. Así que bueno, con expectativa, también expectativa de lo que ocurrió hace 2 meses atrás, el tiempo tan lindo que tuvimos, con expectativas de lo que Dios va a hacer en el mes de agosto, en todos estos lunes que vamos a tener comunión. Personas maduras, personas crecidas, personas con hambre, con deseo de compromiso. Por eso creemos, tenemos esa expectativa de que cuando hay un grupo de personas que con madurez se coordinan, se concertan para buscar más de Dios, bueno, Dios llena todo aquello que se dispone a ser ministrado. Amén. Así que tenemos esa expectativa de lo que Dios va a hacer en medio de nosotros. Amén. Vamos a comenzar. Les cuento un poquitito la carga que voy a tomar estos lunes, que me va a tocar ministrar a mí. Lamentablemente no voy a poder estar todos los lunes, porque tengo unos viajes los últimos 2 lunes del mes. Después le contaremos mejor. Pero por lo menos los primeros lunes voy a estar ministrando sobre esta carga que hay en mi corazón. Y mi preocupación, aquello que quiero que meditemos juntos, que seamos enriquecidos juntos con este tema, es aquellas cosas que nosotros con los pastores diagnosticamos que son necesidades de nuestra congregación o de las congregaciones que estamos ministrando. Cómo trasladar la capacitación, cómo trasladar la formación en aquellos temas que vemos que son necesarios fortalecer, que vemos que son necesarios edificar. Y el tema que quiero tomar es que dentro de todas las experiencias de edificación, de formación que tenemos en la Escritura, que vamos a tratar de detallarlas, es a través del discipulado, a través de la charla personal, la formación personal, donde hay una experiencia compartida, donde hay confianza, donde hay una entrega del discipulador, una carga, y donde hay un reconocimiento del que es discipulado, es el ámbito por excelencia en donde tiene que correr la palabra de Dios. Entonces quiero destacar esto, ¿no? Es decir, cómo trabajar en los discipulados. La mayor parte de nosotros estamos discipulando. Cómo trabajar en los discipulados para ir resolviendo los aspectos más importantes que necesitamos crecer en nuestras congregaciones. Entonces, comprender que hay diferentes formas de edificar, diferentes formas de formar. Tenemos las reuniones de los domingos, tenemos las reuniones de grupo casero y tenemos los discipulados. Y a veces cuando hay una carga, cuando hay una necesidad a desarrollar
circunscribimos la carga a ministrarla los domingos y un poco lo que queremos enfatizar es que necesitamos trabajar en los discipulados sobre los temas centrales que como congregaciones necesitamos crecer. Por eso, en este diagnóstico de cosas que necesitamos crecer, que vemos que hay necesidad de crecimiento en las congregaciones, vemos que necesitamos crecer en la evangelización, en la misión, necesitamos ser congregaciones con mayor cantidad de bautismos, necesitamos crecer en las manifestaciones del poder de Dios, en que seamos cada uno de nosotros realmente expresiones donde el poder de Dios se manifieste sobrenaturalmente. Necesitamos crecer en el desarrollo de los dones, en el desarrollo de todos los dones, pero especialmente queremos ser más proféticos en nuestra adoración, en nuestros encuentros, en nuestras reuniones. Y todas estas cosas que vemos que son desafíos para crecer, lo que queremos es animar a que esto se trabaje en los discipulados, que se trabaje en las relaciones personales. Independientemente de que nosotros trabajemos desde el púlpito o se trabaje en los grupos caseros, creemos que la efectividad de que estas cosas vayan a producir cambios profundos en la vivencia de la congregación va a ser más por lo que se traslada y se transmite en los discipulados que lo que podemos hacer desde el púlpito. Por eso quiero tomar este tema de edificar la iglesia por medio de las relaciones. Luego de superar esto de una pequeña introducción sobre estos 4 temas que vamos a dar, o 3, comenzaría hoy a desarrollar el primer día, ¿no? Y quisiera comenzar con esto de 3 experiencias de edificación que encontramos en las Escrituras. Un poco ya les comentaba esto al principio, pero vemos en la Escritura 3 tipos de espacios en donde se produce la edificación, en donde se produce la formación de vidas. Por un lado, tenemos los encuentros generales, los encuentros, las reuniones generales, las reuniones de los domingos, por ejemplo, o los retiros, que son encuentros donde el énfasis de esos encuentros es la operación de los diferentes ministerios que Dios ha levantado para la edificación del cuerpo. Como ejemplo, tenemos ahí en Hechos 20, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir él el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ese día le dio con todo, la urgencia de viajar y de no poder ver a los discípulos más seguido, se despachó y largó todo lo que tenía. Pero lo que quiero destacar de esto es que un espacio de formación es cuando los ministerios levantados por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, edifican el cuerpo. Es decir, fuera de que también estos ministerios edifican personalmente y edifican en grupos reducidos, hay espacios de edificación de la iglesia, como vendrían a ser los encuentros de los domingos y los retiros, donde se invita a que ministren los diferentes ministerios para que esos ministerios levantados específicamente para edificar el cuerpo de Cristo puedan ministrar a todo el cuerpo de Cristo. Y esa es la experiencia que nosotros practicamos los domingos.
Otro espacio de edificación son encuentros reducidos, donde el énfasis no es la operación de los ministerios, sino el énfasis es la administración de todo el cuerpo. Y bueno, nosotros esto lo aplicamos en los grupos caseros, donde un poco el modelo que tenemos en la Escritura es 1 Corintios 14, 26, que dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Evidentemente que uno en el resto de las reuniones no es tan tácitamente así, que solamente ministran los apóstoles, sino que también hay espacios para que algunos puedan ejercer los diferentes dones y los diferentes ministerios, pero evidentemente este pasaje dice cada uno tiene salmo, entonces eso requiere otro ambiente, requiere otro espacio, y ese es el espacio que nosotros circunscribimos a los grupos caseros, donde y eso es unas cosas que por ahí quisiera hoy remarcar también, que los grupos reducidos, los grupos pequeños, los grupos caseros, el énfasis de esos grupos, definiendo principios, no es la administración, no es que el énfasis está en que ministra un ministro, sino que el énfasis del grupo casero es la administración del cuerpo. Y en eso después vamos a ir haciendo algunas correcciones en ese sentido, porque a veces se corre el riesgo, el peligro, de que muchas veces los grupos caseros, las reuniones, terminan siendo copias de las reuniones del domingo, pero no es el objetivo, es otro tipo de reunión. No es que el líder se pone a predicar una hora y hegemoniza toda la atención, sino que es otro principio el que funciona en el grupo reducido, que no es el valor del ministro, sino es el valor del cuerpo. Es un espacio donde cada uno es usado por el Espíritu Santo para ministrar al resto, y ese es el espacio específico donde aprendemos a movernos en los dones del Espíritu. Después, un domingo venimos y por ahí alguno tiene palabra, alguno tiene profecía, pero ¿dónde practica el ejercicio de los dones? El ejercicio de los dones comienza a practicarse en los grupos reducidos, en los grupos donde nos reunimos para ese fin. Y el otro espacio que encontramos en la Escritura de formación es los encuentros personales de discipulado. Entonces, específicamente encontramos estas tres formas de formar y de edificar: reuniones generales, reuniones reducidas y encuentros personales, donde hay una tarea discipular, donde funciona este principio de uno que enseña al otro a guardar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Amén. Por eso, en esto quisiera hacer dos aclaraciones importantes. En las Escrituras, por inspiración del Espíritu Santo, creo yo, no hay ninguna definición clara acerca de la forma en que debemos reunirnos. No hay ningún pasaje en la Escritura que dice: yo quiero que ustedes se reúnan 2 veces por semana, 3 veces por semana, que se reúnan a la mañana, que se reúnan a la tarde. No hay ningún tipo de instrucción acerca de la forma en que nos tenemos que reunir. Y creo que eso es inspirado porque queda librada la aplicación a las diferentes situaciones, a las diferentes culturas, y por eso en ningún momento hay una enseñanza concreta acerca de cómo deben ser nuestras reuniones. No obstante, no hay una definición clara. Encontramos en el ejemplo que vemos de cómo
en la Escritura se reunían, cómo se movían, encontramos ejemplos que nos sirven de principios que nosotros podemos sacar para poder luego instrumentarlos en nuestra vida cotidiana. Y otra aclaración que me gustaría hacer en este sentido es que la forma en que hoy nosotros hacemos las reuniones no responden a un orden bíblico, justamente porque no hay un orden bíblico, no hay nada definido, sino más bien responden a un orden cultural. Y no menospreciamos el hecho de que estemos respetando un orden cultural. Simplemente es importante que nosotros podamos tomar conciencia de que en la Escritura no dice en ningún momento que tiene que haber alabanza, no dice en ningún momento que tiene que haber un director de alabanza, no dice en ningún momento que tiene que haber una predicación de 1 hora, que los anuncios van en la mitad entre alabanza. Eso es cuestión cultural. Lo hacemos así porque siempre se hizo así, porque mantenemos una cultura que hemos aprendido, pero es importante para que no le demos peso de revelación y no le demos peso de autoridad, cosas que no tienen autoridad. Si quisiéramos hacer la reunión totalmente diferentes, tendríamos todo el derecho a hacer la reunión totalmente diferente, porque no está en la Biblia cómo deben hacerse las reuniones. Eso queda espacio a la creatividad, queda espacio a la cultura, queda espacio a las situaciones particulares que cada grupo de hermanos le corresponde vivir, ¿no? Por eso es importante que tomemos conciencia y tomemos sabiendo dónde estamos poniendo el énfasis cuando queremos aplicar esto. Entonces, decíamos que hay 3 tipos de encuentros, ¿no? Un libro que nos recomendó Jorge sobre la historia de los avivamientos, que estaba muy bueno, todavía quedan algunos abajo, la historia que no se contó, ¿no? Que no se contó, algo parecido así. Dice que en un momento, no me acuerdo dónde está el capítulo, pero por ahí dice, estoy terminándolo, así que ya no sé por dónde va. Ahí está, mira, lo tiene, mostrarlo, ese es. Dice en un momento que una congregación, para que avance, para que crezca, necesita 3 cosas, dice. Estudiando los avivamientos, dice que las congregaciones que produjeron crecimiento se daban 3 cosas. Uno tenía pertenencia a un grupo grande, tenía pertenencia a un grupo reducido y había un liderazgo firme. Eran los 3 elementos. Habían espacios donde podíamos ser iglesias en un marco más grande, habían oportunidades de ser iglesias en un marco más chico y había un liderazgo firme y definido. Por eso quisiera que tomáramos conciencia de estos 3 tipos de encuentros que son diferentes. Como decíamos al principio, hay encuentros donde el principio de edificación es la operación de los dones, de los ministerios. Las reuniones generales, decimos, son reuniones donde operan los ministerios. Y en este sentido, quisiera que pudiéramos entender que hay una destacada diferencia entre don y ministerio. Importante de entenderla. Muchos tienen el don de profecía, pero pocos son profetas. Muchos tienen la responsabilidad de enseñar, pero pocos son maestros. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, pero pocos son evangelistas.
¿eh? Uno es el don y otro es el ministerio. Acá tenemos 1 Corintios 12, que dice, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios y hay diversidad de dones. Los dones son acá definidos como operaciones del Espíritu Santo, formas que el Espíritu Santo opera. ¿Cuál es la diferencia entre don y ministerio? El don es una operación sobrenatural del Espíritu en un creyente, es un regalo, es don. No depende del vaso, por eso es una operación sobrenatural, es una operación del Espíritu donde el Espíritu Santo, porque necesita revelar algo o necesita hacer algo, toma a una persona, le revela, le muestra algo, pero ocasionalmente, no depende del vaso. Puede ser, aunque esa persona sea una persona inmadura, nueva, que aún que tenga sus dificultades, que ande más o menos, pero es un don, es una operación sobrenatural. El don no significa que el vaso que es usado sea un vaso aprobado. Es algo conferido por Dios, por la soberanía de Dios. Y tenemos muchas evidencias de muchas personas que ejercen dones y que sus vidas no están en acuerdo con el don que tienen. Porque el hecho de ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Entonces, un don es cuando alguien es usado ocasionalmente por el Espíritu Santo, pero es un regalo, es una operación específica de Dios. Por eso se da esta contradicción de que hay personas que sabemos que están en pecado y que tienen dones y que usan dones. Los ministerios es totalmente diferente. El ministerio, en cambio, son capacidades espirituales reconocidas por el fruto. Un ministro, alguien que se le reconoce como ministro, que se reconoce que tiene alguno de estos ministerios reconocidos, depende del vaso. Ya no es un hecho ocasional, sino acá es el vaso, el fruto. Esa persona se reconoce que Dios la usa con un don de maestro, con un don de profecía, y es ese ministerio el que se reconoce en esa persona por el fruto de lo que la persona produce. Entonces ya no es simplemente alguien que hace uso del don de profecía, sino que es un profeta. Ya no es uno que enseña, sino es un maestro. Ya no es uno que simplemente evangeliza, sino que es un evangelista. Entonces, como principio, decíamos, en la Escritura encontramos reuniones o espacios, encuentros, que podemos sacar principios y que después nosotros lo podemos aplicar a nuestra forma de ser iglesia. Entonces, como principio, vemos en la Escritura que hay encuentros donde estos ministerios reconocidos, que constituidos por el Señor para la edificación del cuerpo, operan para ministrar al cuerpo. Y nosotros lo estamos aplicando, este principio, y lo circunscribimos a las reuniones dominicales y retiros, donde generalmente, no indispensablemente, pero generalmente se convoca a que los que ministran sean ministerios reconocidos, ministerios que estamos reconociendo un fruto, no necesariamente que sean reconocidos públicamente, sino también personas en las cuales vemos que está operando ese ministerio y que lo está desarrollando. Por otro lado, decimos, hay encuentros donde el principio que opera son los dones y entonces hay encuentros donde ministran los miembros
para la operación del Espíritu, donde cada miembro se encuentra con la libertad y la confianza de participar, y nosotros esto lo aplicamos en los grupos pequeños. Entonces, lo que decíamos antes, los grupos caseros tienen que funcionar con este principio. Tiene que funcionar donde un grupo reducido, donde hay amor, donde hay confianza, donde hay reconocimiento mutuo, nos disponemos para ser edificados mutuamente, donde cada uno tiene salmo, cada uno tiene doctrina, y no es una copia de la reunión del domingo, sino es un espacio donde hay oportunidad para que, si viene uno nuevo, si viene alguien necesitado, si alguien en particular tiene una necesidad específica, podamos ministrar, podamos adaptar la reunión, podamos acomodar las circunstancias para que esa persona se vaya edificada de la reunión y no que sigamos manteniendo un programa, sino que realmente el propósito de los encuentros pequeños es que todos salgan ministrados y que todos vayan siendo desarrollados en los ministerios y en las capacidades que tienen. Ese es el espacio donde, decíamos antes, tenemos que aprender a que se desarrollen los dones espirituales. Ese es el lugar donde las personas pueden animarse a orar por los enfermos, a profetizar, a tener palabra de sabiduría. Es decir, los diferentes dones necesitan comenzar a ser desarrollados en un ambiente de confianza, en un ambiente de intimidad, donde puedan ser las personas con amor corregidas, puedan ser con amor alentadas, animadas, y esas personas que se van lanzando en el ministerio, luego lo puedan hacer en el resto de las reuniones. Y por último, el discipulado, ¿no? Hay encuentros donde soy ministrado por alguien en quien reconozco una autoridad espiritual y me dispongo a ser enseñado a obedecer la palabra del Señor. Y eso nosotros lo aplicamos en encuentros donde me encuentro con la persona que me está discipulando, ya sea en forma individual o a veces en forma conjunta junto a otros discípulos, y donde cada uno de nosotros regularmente tenemos que tener encuentros donde estoy siendo discipulado y encuentros donde estoy discipulando a otros. Amén. Muy rápido porque tengo 2 temas hoy, así que... sí, esto después lo pongo todo en la página. Queda todo en la... Sí. Dicho sea de paso, ayer le comenté, pero quisiera volver a comentarlo. En la otra computadora lo había puesto ya para que lo puedan ver. El primer mensaje que di el mes pasado, que se llamaba El deleite de Dios, que no lo prediqué un domingo, sino lo prediqué acá, lo publiqué en internet, y de aquel entonces a hoy, 1.800 personas leyeron ese mensaje. Y por día lo están leyendo 80 personas por día. Solo ese mensaje. Así que quería compartirlo porque realmente es increíble cómo esto después se desarrolla, ¿no? Es impresionante, impresionante. Pensar que un solo mensaje, 1.800 personas lo leyeron, ahí están todas las estadísticas, es impresionante. Bueno, estos 3 encuentros, estos 3 tipos de encuentros, el general, el pequeño y el personal, son los 3 de complementaria importancia. Pero lo que sí quisiera destacar, y es el propósito un poco de la charla de que vamos a tener estos lunes, es que si nosotros tenemos una carga que transmitir y esa carga no se traslada en los discipulados,
en las charlas personales, es escaso el efecto de transformación que se puede producir. Es decir, no alcanza con que ministremos un domingo, porque lo que se ministra los domingos se olvida, queda. Entonces, si las cosas esenciales, los desafíos importantes que tenemos como congregación, no lo canalizamos a través de los discipulados, no se logran manejar en las relaciones personales, esos desafíos, por más que estemos los domingos predicando, por más que insistamos, no van a producir, no se van a producir esas transformaciones si los grandes temas y las grandes preocupaciones no las logramos traducir en las charlas personales que tenemos con las personas que estamos edificando. ¿Amén? Y este es un poco el desafío que quiero dejarle los lunes. Tenemos que mejorar el contenido y el desafío que estamos transmitiendo en nuestros discipulados, en nuestras formaciones personales. Y tenemos que estar conectados con la carga general que tenemos los pastores respecto de los grandes desafíos o de las grandes carencias o de las grandes necesidades que tenemos en las congregaciones, para que ese sea el tema de trabajarlo en las relaciones personales. Cuando hablamos de diagnóstico, como decíamos antes, para nosotros las grandes carencias que estamos teniendo en nuestras congregaciones es la evangelización, el ejercicio de los dones, las manifestaciones de los milagros, y esos temas son temas que necesitamos trabajarlos discipularmente para que nos animemos y nos formemos y podamos ver cambios profundos en nuestras congregaciones, en el ejercicio de los dones, en la manifestación de los milagros y en la cantidad de bautismos y de fruto nuevo que estamos teniendo. Por eso estamos queriendo buscar un equilibrio entre estas tres direcciones, pero enfatizar el discipulado, no olvidándonos de que Jesús no vino a hacer reuniones, sino vino a establecer relaciones. Jesús se dedicó a formar vidas, no a organizar reuniones. Por eso todo nuestro trabajo tiene que ser más en la formación de las vidas que en tener lindos encuentros los domingos. Amén.